Bueno, bienvenidos a este live dedicado a la migraña. Son los 5 pasos para eliminar la migraña. Entonces vamos a ir hablando cada uno de estos pasos. Esperemos que se vaya conectando gente. Ya tenemos en Instagram y en TikTok, donde estoy haciendo este en vivo, 9 personas en vivo ya, 10 en Instagram y poco a poco se van a ir sumando. Bueno, aquí ya está Luz Marina, René, que se están sumando a este live. Ya en pocos segundos vamos a empezar a hablar de los 5 pasos que tiene que ver cómo eliminar la migraña de una manera fácil, muy sencilla. Eso sí, requiere algo de esfuerzo, va a tomar tiempo también para poder eliminar la migraña. No existen remedios milagrosos, no existe esa medicina milagrosa que ustedes vayan a tomar y que de pronto de un día para otro va a acabar con toda la migraña. Tatiana, Caro, Olivia, hola desde Honduras, desde Chile, Tatiana desde Chile. Bueno, y ahí se están conectando cada vez más personas a este live y que están interesadas en saber cómo eliminar la migraña en 5 pasos. Los van a aprender, son muy sencillos, los van a poner a hacer en práctica a partir de hoy, que lo van a saber. Muy bien, entonces vamos a empezar con el primer paso. El primer paso para poderle dar fin a la migraña es poder tener un diagnóstico claro de la enfermedad. ¿Por qué? No todo dolor de cabeza que ustedes tengan quiere decir que sea por migraña. Eso es muy importante. Y aún peor, si tienen un diagnóstico de migraña ya establecido, no quiere decir que ese dolor que tiene actualmente sea por la migraña. Entonces, eso es lo primero, tener un diagnóstico. No hay un método diagnóstico específico para migraña que se pueda hacer y que les diga salió positivo para migraña. No lo hay en el mundo entero, en ningún país se puede encontrar eso porque la ciencia no lo ha creado, ¿sí? Quizás a futuro pueda existir, quizás, pero por el momento no es posible hacerlo mediante un método diagnóstico. Imágenes cerebrales. Las imágenes cerebrales se pueden hacer, ya sea una tomografía de cráneo, una resonancia. Es importante hacerla en unos casos, no aplica para todo el mundo, porque la imagen cerebral no va a solucionar el problema. La imagen cerebral a mí me sirve para descartar, y es muy probable que si tienen migraña, la imagen cerebral salga normal, sea un ataque de cráneo o una resonancia. Y también sirve para descartar otras causas de dolor de cabeza, como tumores, derrames, trombosis, infecciones, sangrados, aneurismas, malformaciones, defectos congénitos, desórdenes anatómicos. Bueno, un montón de cosas que pueden estar dentro de nuestro cráneo, dentro de nuestro cerebro, y que pueden hacer doler la cabeza. De ahí la importancia de la imagen cerebral es más para descartar que para confirmar migraña, porque no existe. ¿Eso a qué lleva? Que quizás ustedes han hecho muchos exámenes, un montón de exámenes, y han salido normales. Esa es la razón. ¿Por qué salen normales? Porque no hay un método diagnóstico específico para la migraña. Recuerden, no existe que yo se los haga y vaya a salir, no, salió positivo para migraña. Eso no es posible en estos momentos. Entonces, y hay también otros exámenes de sangre que se pueden hacer, ¿sí? Hay otros exámenes en la sangre que se pueden hacer y otros exámenes también como una punción lumbar, que en algunos casos sería necesario para descartar hipertensión endocraniana, que es un cronificador de migraña, o es una causa también de un dolor de cabeza. Eso es importante. Hay otras enfermedades que dan un dolor de cabeza muy parecido a la migraña y se llama migraña-like. ¿Qué es importante? Es identificar ese tipo de enfermedad que está causando. Las más frecuentes son las enfermedades autoinmunes, como el lupus eritematoso sistémico, que da un dolor de cabeza parecido, casi igual, idéntico a la migraña. Y a la persona le están tratando migraña y no le están tratando su enfermedad de base, que es la que está causando eso. Entonces se llama migraña light. Ese es el primer paso, un diagnóstico. ¿Quién lo hace? ¿Quién va a hacer este diagnóstico? Un neurólogo. Es la persona que está entrenada, es la persona que sabe cómo es que se puede llegar a un diagnóstico de migraña. Nadie más lo hace.
Ahora, si no hay método diagnóstico, la pregunta es ¿cómo lo hace entonces un neurólogo para un diagnóstico? Hay unas características del dolor que van a aplicar en algunas personas, pero no en todas. El dolor generalmente es unilateral, da en una parte de la cabeza, puede ser en la frente, aquí al lado, alrededor del ojo, como dentro del ojo, o aquí atrás, o aquí, o en toda la cabeza, que es en todo medio lado de la cabeza, que es lo menos común. Generalmente es unilateral. El dolor es como pulsátil, como si tuviera el corazón por dentro, da náuseas, da vómito, y también puede estar acompañado que se llama de aura. ¿El aura qué es? Es un déficit neurológico focal que dura menos de una hora, entre 5 a 60 minutos aproximadamente. Es transitorio, es autolimitado, no deja ninguna secuela. Ese es el aura. No lo hace menos peor el que tiene esta aura, ni menos mejor el que no la tiene. No, sino hace parte de los síntomas. El aura puede aparecer. También hay un aura muy rara que es la hemiplejía, donde se paraliza medio cuerpo. Y la migraña se acompaña además de un montón de síntomas, de estreñimiento, inapetencia, insomnio, irritabilidad, depresión, ansiedad, se pueden desmayar, tener síncope, un montón de cosas. Sí, o sea, aparte del dolor de cabeza, se va a acompañar, el dolor de cabeza es en el 90% de las personas y se va a acompañar de un montón de síntomas, de todos los que mencioné y mucho más. También hay una presentación de migraña que no tiene dolor de cabeza. Por eso les digo que solamente el 90% tiene dolor de cabeza. El otro 10 va a tener lo que llamamos un aura sin cefalea. Y es que solamente presenta el aura y no hay dolor de cabeza. ¿Mm? Es curioso, es raro. Eso ocurre más es en las personas mayores de 50 años donde se puede encontrar este tipo. Listo. Muy bien, hasta ahí claro el diagnóstico. ¿Sí? No hay prueba, se hace a través de los síntomas, por eso es muy importante que como paciente puedan describir los síntomas. Ojalá se pueda hacer un diario de migraña, se llama, o diario de cefalea, donde se anoten las características del dolor, cuándo da, cada cuánto, a qué hora, se relaciona con alguna actividad, con algún alimento, y que quede anotado la frecuencia, la intensidad y todo eso, porque eso me va a ayudar, ese diario me puede ayudar mucho más a hacer un diagnóstico de migraña. Listo. Primer paso, diagnóstico. Si no han ido a un neurólogo para confirmar ese diagnóstico, lo van, pueden ir. ¿Qué otras cosas me pueden apoyar en el diagnóstico? Aparte pues, de los síntomas que mencioné. El dolor generalmente empieza en la adolescencia o en el adulto joven, o a veces en los niños. Es raro que aparezca en niños porque en los niños la migraña se manifiesta diferente, no da tanto dolor de cabeza, sino da náuseas, vómitos, mareos, dolores abdominales, desmayos. Es diferente la presentación en niños, pero gran mayoría de las personas que tienen migraña, el dolor aparece en la adolescencia o en el adulto joven. Igual puede aparecer en cualquier momento de la vida. Otra cosa que puede ayudar al diagnóstico es que se compartan antecedentes familiares, primos, tíos, abuelos, sobrinos, nietos y hermanos o cualquier familiar que tenga el antecedente de migraña. También eso me va a ayudar, me va a apoyar el diagnóstico y va a ser de gran ayuda al neurólogo al momento que lo vean. No es una enfermedad hereditaria, o no necesariamente se tiene que tener el antecedente familiar para saber que tiene la migraña. No. Se puede compartir el antecedente con otros familiares, pero no es una razón para diagnosticar. Listo. Muy bien hasta ahí el diagnóstico. Ahora, segundo punto, segundo paso. Ya tenemos el diagnóstico, van al neurólogo, hacen los estudios necesarios. Si no necesitan estudios, pues se hace el diagnóstico y se empieza el tratamiento. Segundo punto, es identificar cuál es la causa del dolor que más limita, el que más frecuente, el que más genera incapacidad. Eso es otra cosa. Yo puedo tener migraña, pero tengo una causa que me está generando un dolor frecuente todos los días. Por ejemplo, la obesidad puede ser una de esas, la hipertensión arterial, la apnea del sueño, la depresión, la ansiedad, la hipertensión endocraniana, el abuso de analgésicos, el consumo de muchos medicamentos, una cefalea tensional, la presencia de un cambio estructural dentro del cerebro, un medicamento, una sustancia. Todo eso puede ser la causa del dolor de cabeza
que más produce dolor, el más frecuente, el que más incapacita, el que más produce discapacidad en la persona, puede ser diferente a la migraña, ¿sí? Porque yo puedo tener migraña que me da el dolor típico, pero también puedo tener otra causa ahí que me está generando dolor todos los días, me incapacita. Por eso muchas personas dicen, es que yo voy al médico, me mandan tratamiento para la migraña, he ido a muchos neurólogos, me han mandado ese medicamento, el uno, el otro, me dicen que es para la migraña, pero no se me quitan. ¿Por qué? Porque es que no han identificado cuál es la causa de ese dolor. Es diferente. Una cosa es diagnosticar migraña y otra cosa es identificar la causa del dolor. Hay muchas estructuras que pueden doler, que pueden hacer doler la cabeza, ¿sí? Desde el cuero cabelludo, el músculo, el hueso, los vasos sanguíneos, las meninges. Esas son las estructuras que duelen. El cerebro como tal no va a doler. No duele, de hecho no duele el cerebro. Pero todas esas estructuras que le acabo de mencionar, ¿sí? Hacen doler la cabeza y hay que revisar todo eso. Y todos los que le mencioné anteriormente, apnea del sueño, depresión, ansiedad, obesidad, todo eso, consumo de sustancias. Por ejemplo, el consumo de cigarrillo puede generar dolor de cabeza en algunas personas. O la supresión de alguna sustancia. Por ejemplo, están tomando café a diario y empiezan a dejar el café y eso les empieza a generar dolor de cabeza permanente, continuo, incapacitante. Y tienen migraña, claro, tienen migraña. Entonces, hago el diagnóstico de migraña, ¿sí? Y segundo, ubico cuál es la causa del dolor de ese. A veces el simple abuso de analgésicos puede ser una causa de dolor de cabeza continuo, permanente, incapacitante a la persona que tiene una migraña ya establecida de hace muchos años, desde la adolescencia, pero no lo identifica, ¿sí? Eso ¿cómo se identifica? En una consulta con un neurólogo, con un médico, muy sencillo, ¿sí? Preguntando, interrogando y ese detalle. Esto es de detalles, es de hablar simplemente con el médico, no se necesitan grandes exámenes, porque ustedes van haciendo exámenes, exámenes, exámenes y todo sale normal, solo sale normal y quieren más exámenes y háganme más exámenes, que yo tengo algo. Y los exámenes no le van a solucionar el problema. El examen es una foto, es una ayuda nomás, es una pista de lo que puede estar pasando, pero muchas veces no va a decir la causa, no va a resolver el problema, no va a quitar el dolor de cabeza y el malaicipio. ¿Listo? Entonces, diagnóstico de migraña, uno. Dos, identificar la causa del dolor, todas las que mencioné. Esas dos son importantes. Vamos con la tercera. Tercer punto. Es usual, es muy usual. Ahorita que acabe este punto, voy a contestar algunas preguntas que tengo. Es usual que una persona con migraña termine adicto, y eso me preocupa muchísimo porque es muy frecuente, que termine adicto a los analgésicos. Es frecuente, es usual, se ve todos los días. ¿Por qué se vuelven adictos a los analgésicos? Primero, porque los analgésicos son baratos, son de venta libre, no se necesita prescripción médica, se prescriben en todo momento. Los que más vuelven adictos a los pacientes son lastimosamente los médicos, porque están prescribiendo analgésicos a toda hora. Y lo último es que el analgésico da una falsa expectativa, ¿sí? Da un falso alivio. El analgésico tiene un tiempo de acción, 8, 12 horas máximo. Los analgésicos pueden llegar a tener ese efecto. Hasta por 12 horas pueden quitar el dolor o calmar el dolor. Pero cuando pasa ese tiempo, el dolor vuelve a aparecer. Vuelvo a buscar el analgésico. Me calma el dolor, me lo quita por ese periodo de tiempo. Vuelve a aparecer el dolor y vuelvo y lo busco. Y así me vuelvo dependiente a él. Me vuelvo adicto. Y ahí aparece una palabra clave. Es que dicen, es que si no me tomo eso, no se me quita el dolor de cabeza. Ahí ya hay una adicción, hay una clara adicción a los analgésicos. Y yo creo que es la causa más frecuente, después de la migraña, el abuso de analgésicos es la causa más frecuente de dolor de cabeza, o es por lo que más consultan la neurología los pacientes con dolor de cabeza, y es el abuso de analgésicos. Entonces, puede tener migraña, puede tener el dolor característico de la migraña, pero su causa del dolor es el abuso de analgésicos. El otro es el abuso de medicamentos. Muchas personas terminan abusando de muchos medicamentos o de suplementos inclusive, ¿sí?
porque toman medicamentos para el dolor, para la hipertensión, para la diabetes, el omeprazol para la gastritis, la aspirinita para evitar los trombos, la tiamina porque le duelen las piernas, y así se están llenando de muchos medicamentos. Entonces, cuando tienen ese montón de medicamentos, en vez de traer un beneficio, se convierte en otra enfermedad. Eso se llama polifarmacia. Hoy la polifarmacia es una enfermedad. Entonces, ¿qué hay que empezar a hacer? A empezar a quitar medicamentos. O también un solo medicamento puede generar dolor de cabeza. Un ejemplo es el nimodipino, por ejemplo. El nimodipino lo envían muchas veces como oxigenante cerebral. ¿Sí? Oxigenante cerebral. ¿Por qué? Porque hace un efecto dentro de nuestros vasos sanguíneos en todo el cuerpo, no solamente en el cerebro, en todo el cuerpo. Hace algo que se llama vasodilatación, o sea, el vaso sanguíneo que lleva la sangre aumenta su tamaño, su calibre de la luz sanguínea lo aumenta. En teoría, eso pareciera que llevará más sangre hacia el cerebro. Y es por esa razón que le han llamado que estos medicamentos son oxigenantes cerebrales. Otro caso es el ginkgo biloba, por ejemplo. ¿Qué pasa? Muchas veces ese medicamento que llaman oxigenante cerebral, en vez de ser la solución al dolor de cabeza, lo que va a generar es más dolor de cabeza por el cambio en el tamaño del vaso sanguíneo, en la dilatación vascular que existe. Y la persona tiene la migraña, empezó a tomar hace un año, pero me dice, no, es que yo desde hace un año el dolor es diario. Y está tomando el nimodipino, por ejemplo, todos los días. Y esa es la causa de su dolor. Así que la solución no va a ser dar más medicamentos, sino la solución es quitar. En esas personas que tienen polifarmacias, que están llenos de pastillas, la solución no es dar más pastillas para el dolor de cabeza, sino es quitar pastillas. Porque cuando tomamos muchos medicamentos es como si quisiéramos pasar 100 personas por una puerta al mismo tiempo. Muchas se van a quedar por fuera, no van a poder pasar todas al mismo tiempo. Pues eso es lo delicado con los medicamentos. Los medicamentos sirven, son de gran ayuda, han transformado la humanidad sin duda los medicamentos. Pero hay que evitar su uso y hay que saberlos usar cuando son necesarios, cuando se necesitan, no en todo momento, ¿sí? Los medicamentos muchas veces dan es una falsa ilusión de que alivian algo, que lo calman, pero no están curando nada. Muy bien, tenemos diagnóstico. Número 1, hay que tener diagnóstico. Tener dolor de cabeza no es igual a migraña, hay que tener un diagnóstico claro. 2, ¿cuál es la causa del dolor de cabeza más frecuente y más incapacitante? Y 3, yo debo evitar el abuso de analgésicos. Una forma rápida para que ustedes se identifiquen si tienen abuso de analgésicos es porque están tomando 2 o más analgésicos por semana, más de 2 veces a la semana de algún tipo de analgésico. Llámese acetaminofén, ibuprofeno, naproxeno, tramadol, diclofenaco, cualquiera. Si lo toman más de 2 veces por semana, ya tienen una adicción al medicamento, ya están siendo dependientes a ese medicamento, a ese analgésico. Así que tengan muchísimo cuidado al momento de consumir un medicamento. Muchísimo cuidado. Tenemos 3 puntos, nos faltan 2 muy importantes, demasiado importantes. Vamos a mirar preguntas, si hay algunas preguntas. ¿Hay alguna pregunta que hayan visto por ahí? Hay una pregunta importante, dice, migraña con áurea, ¿se tiene más riesgos de tener ASV? ASV, sí, existe. Las personas que tienen migraña con aura tienen un riesgo de hacer un ACV, o sea, un ataque cerebrovascular, o también lo conocemos como trombosis, o también se puede conocer con el nombre de infarto cerebral, de stroke, de ictus. Tiene varios nombres eso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con eso? Yo les recomiendo que toda persona que tenga una migraña con aura se haga una resonancia cerebral para descartar que no vaya a tener un infarto cerebral, una trombosis. En las personas que tienen migraña con aura es común también encontrar en la resonancia cerebral pequeños microinfartos cerebrales, le llamamos, o microtrombosis. Eso técnicamente le llamamos microangiopatía. Es que los vasitos se van dañando y van dejando unas imágenes muy características en una resonancia cerebral. Aunque eso no es exclusivo de la migraña, porque también lo podemos encontrar, por ejemplo, en personas que tienen hipertensión arterial, en personas que tienen diabetes, en personas que tienen amiloidosis.
también podemos encontrar eso. Pero en migraña puede pasar. Por eso, ojo, por eso la interpretación de imágenes cerebrales se debe hacer en correlación con los síntomas. A mí me contactan muchos a decirme que tengo una imagen cerebral, que la lea, que a ver qué fue lo que salió. Yo la puedo ver, les puedo ayudar, pero yo no puedo hacer un diagnóstico con imagen cerebral. Es imposible hacer un diagnóstico solamente con imagen cerebral. Se necesitan saber los síntomas. Por este medio ustedes me pueden contar sus síntomas, pero tampoco yo puedo hacer un diagnóstico. Yo tengo que sentarme con la persona, con el paciente y tener muy bien el detalle, muchas características del dolor, cómo es, a qué hora le empieza, cuándo le inicia, cuánto dura, cómo se le quita, con qué se le quita, con qué se acompaña. Bueno, un montón de cosas que por estos medios es muy difícil poder estudiar. Entonces, es un error de pronto buscar por algún medio digital una solución rápida al problema de la migraña. Por eso hablo de 5 pasos, no es de algo milagroso, de que yo les esté aquí vendiendo una idea milagrosa de que cómo se les quita la migraña tomando esa agua, tomando esa pastilla. No, eso es una falsa ilusión, una falsa expectativa. Otra pregunta. Sí. Cristina dice, gritos de los niños en el salón, eso les detonaba migraña a mis hijos y siempre tenían que ir a la escuela por ellos. Sí, eso que acaban de decir es muy importante, porque resulta que teóricamente algunas teorías hablan que las personas con migraña son personas que no evolucionaron al mismo ritmo de otras y sus vías sensoriales son mucho más sensibles que las de los demás. Eso no los hace inferiores, simplemente son diferentes. ¿Qué quiere decir? Que sus vías sensoriales, como son más sensibles, entonces el ruido lo van a percibir mucho más, los olores lo van a percibir mucho más, la luz la van a percibir mucho más. Por eso se puede ser un desencadenante del dolor. Usualmente las personas con migraña van a tener fotofobia, les molesta la luz ambiente, tienen que buscar un lugar oscuro. También van a tener sonofobia, inclusive la voz que hablamos el día les va a fastidiar y tienen que buscar un lugar silencioso, donde no haya gente, donde ya no haya ruido. O la osmofobia también, que es los olores, cualquier olor del medio ambiente, un perfume, el que estén cocinando carne, por ejemplo, les va a fastidiar y eso les va a generar dolor o les intensifica el dolor que ya tienen. Por eso ese ejemplo de que el niño tenía dolor en el salón por los gritos. Hay otra pregunta interesante y la hace Diana Carolina Rivera, que dice, doctor, ¿cuál es el motivo de las venas que se noten más frecuente en ciertos episodios de migraña en la cabeza? Por lo que les estaba hablando ahorita. Cuando hay un dolor de cabeza, cuando hay migraña, uno de los mecanismos que se ha identificado en la ciencia no ha sabido la causa de la migraña, porque es algo molecular, algo pequeñito en la relación entre las moléculas, entre las proteínas de las moléculas, la relación que existe entre ellas es donde existe la causa de la migraña. Pero eso no se puede estudiar porque estudiar el cerebro en vivo, en una persona viva, es muy difícil, es complicado. Entonces la causa no se ha identificado de la migraña. Pero los mecanismos que ocurren durante el dolor se han podido identificar algunos. Uno de ellos es la vasodilatación, se llama. Es que el vaso sanguíneo aumenta de tamaño. Ese aumento de tamaño, lo que se ha estudiado es que es una causa del dolor porque produce irritación sobre una de las terminales nerviosas del nervio trigémino, que es el que está implicado en la migraña. ¿Sí? Por eso es que van a notar ustedes que, no todos, pero sí algunas personas que tienen migraña, van a ver que esas venitas están como más dilatadas. Ojo, eso no es que estén más enfermos, que les esté dando un infarto, que les esté dando una trombosis. No, tranquilos, no se vayan a asustar por eso. Eso hace parte del mecanismo del dolor. Muy bien. Entonces ya llevamos los 3 puntos, ¿no? Diagnóstico, identificar la causa del dolor y evitar el abuso de analgésicos. Muy bien. Listo, ¿tenemos más preguntas por ahí? ¿Alguna otra pregunta? Hay otra pregunta de Marley Delgado que dice, ¿los cambios de temperatura se asocian a migraña? En algunas personas sí. No podemos generalizar, pero hay algunas personas que sí. Más que los cambios de temperatura, resulta que las personas con migraña, lo que realmente molesta son los cambios en la rutina. Una persona con migraña debe tener rutinas. Cuando uno le dicen rutinas, es sinónimo de aburrimiento. No, la rutina no es sinónimo de aburrimiento.
han vendido la idea de que las rutinas es aburrimiento. No, las rutinas es fortalecimiento, porque nos fortalecen circuitos cerebrales. Si yo hago una actividad todos los días, fortalezco una vía neuronal y mi cerebro gana. Entonces la rutina no es aburrimiento, la rutina es fortalecimiento y las personas con migraña deben tener rutinas. Cuando se interrumpen esas rutinas es cuando puede aparecer el dolor de cabeza en las personas con migraña. Puede ser un desencadenante, por ejemplo. Entonces, el cambio de temperatura puede indicar un cambio en la rutina. Por ejemplo, viajó o usualmente está en aire, de pronto tuvo que salir rápido, hacer una vuelta urgente, cambió su rutina y empezó con el dolor de cabeza. Entonces, más que la temperatura, aunque la temperatura también influye, por lo que yo les decía, las vías sensoriales en la migraña están mucho más activas, entonces la percepción de esa temperatura también puede ser un desencadenante de dolor de cabeza en la migraña. Listo, muy bien. Valverde se acaba de conectar acá y nos manda saludos también. Listo, 3 puntos que acabamos de desarrollar. Vamos a hablar de los 2 siguientes y terminamos contestando más preguntas que vayan haciendo. El cuarto punto, el penúltimo punto, es hay que usar neuromoduladores en la migraña. ¿Qué es eso de neuromoduladores? Los neuromoduladores son medicamentos que van a evitar la aparición de los ataques de migraña. Es el tratamiento fundamental, es la base del tratamiento. No es el más importante, porque no es que no hay algo más importante que otra cosa. Todo es igual de importante. Pero toda persona con migraña debe recibir un neuromodulador o tratamiento profiláctico, también le llama, o tratamiento preventivo, también le llama, o tratamiento antimigrañoso, como yo le digo a mis pacientes. Vamos a utilizar un antimigrañoso. Llamémoslo así, acá en este live, como antimigrañoso. Hay 3 antimigrañosos: antihipertensivos, antiepilépticos y antiepilépticos, antihipertensivos. Los antiepilépticos son los mismos anticonvulsivantes, los que utilizan las personas para las convulsiones, por ejemplo. Esa es una. Anticonvulsivos, antiepilépticos. Antihipertensivos, que son los que se utilizan para la hipertensión arterial. Y los otros son los antidepresivos. Son los 3. Hay más tratamientos, ya les voy a mencionar qué otros tratamientos hay hoy en día para la migraña. Pero ese es el inicio con lo que yo empiezo. Y si a ustedes no le han dado ninguno de estos medicamentos, hay que empezar antes de pensar en algún tratamiento mágico que me lo tome y me quite el dolor de cabeza al otro día, o una inyección mágica, porque eso no existe tampoco. Hay que usar estos medicamentos: antihipertensivos, antidepresivos y antiepilépticos. Porque estos medicamentos terminaron sirviendo para migraña. Fueron medicamentos que no fueron hechos para migraña, fueron hechos para esas 3 enfermedades que les menciono. A veces eso pasa en medicina usualmente, y es que yo hago un estudio, yo empiezo una investigación para algo y termina sirviendo para otra cosa. Caso de la penicilina. La penicilina se empezó estudiando para una cosa, se empezaron a cultivar hongos y fue creándose el antibiótico a raíz del penicilino. De ahí nació la penicilina. Otro es, por ejemplo, el Viagra, el sildenafil. El sildenafil se empezó a hacer primero para la hipertensión pulmonar y hoy se utiliza para la impotencia. Entonces, lo mismo sucede, porque muchas veces se asustan, abandonan el tratamiento porque se dan cuenta, y me dio un antidepresivo, pero ¿por qué este doctor, si yo tengo migraña, por qué me da un antidepresivo y yo no tengo migraña? Gran pregunta. ¿O por qué me mandó un anticonvulsivante? Es el que más da más miedo, el anticonvulsivante. O sea, a mí me mandaron ácido valproico, pero eso es para la epilepsia. De hecho, yo tengo un primo que tiene epilepsia y toma ácido valproico. ¿Y por qué me envió a mí ese ácido valproico si yo lo que tengo es migraña? Sí, también sirve para migraña. Entonces, antidepresivos, antihipertensivos y los antiepilépticos. ¿Cuál es el mejor? Ninguno. Todos son igual de buenos. ¿Cuál debo tomar? Eso hay que sentarse con un médico, con un neurólogo y ver cuál es el que va a servir de acuerdo a la edad, al tipo de migraña, al tipo del dolor, la aparición, al peso, a las enfermedades que tengan, las comorbilidades, las complicaciones, a múltiples razones.
Por eso a veces me escriben acá en redes, tengo migraña, ¿qué me tomo? No es así de fácil. Eso no es tan fácil porque no tengo ningún dato para poder formular. El único dato es que tiene migraña, pero ni siquiera tengo un diagnóstico certero en que se usa migraña. Entonces, ¿qué le voy a enviar? ¿No? Entonces, no busquen soluciones rápidas. Recuerden que lo que llega rápido se va a ir rápido. Usar un neuromodulador, importantísimo. Ahora, también hay otros medicamentos, hay analgésicos, también no hay que olvidar que el tratamiento agudo de la migraña cuando da el ataque hay que tratarlo. ¿Y hay que tratarlo en qué momento? Cuando está empezando el dolor apenas. Si ustedes dejan que el dolor aumente, después va a ser muy difícil, va a ser complicadísimo. Y también hay analgésicos específicos para migraña. Esos analgésicos para los ataques del dolor de migraña sí fueron hechos, fueron estudiados para las personas con migraña. Entonces, mucho cuidado con eso. Entonces, hay que usar los neuromoduladores, los preventivos, los antiprofilácticos, los antimigrañosos que les menciono. Hay que utilizarlos, sin duda. O sea, hay que usarlos. También han salido otras formas de tratamiento para la migraña. Cuando falla este tratamiento preventivo con estos 3 tipos de medicamentos que les menciono, también hoy tenemos, por ejemplo, toxina botulínica, podemos hacer bloqueo mioneural. Hoy en día también han salido los monoclonales para migraña, que son inyecciones que se aplican mensualmente para las personas que tienen migraña. ¿Esa sirve para quién? Esos que les acabo de mencionar, la toxina, los bloqueos, los monoclonales, ¿sirven para quién? Para los que ya han fallado con los tratamientos tradicionales, que eran los antihipertensivos, antidepresivos y antiepilépticos. Cuando ya fallan más de 2 medicamentos de los anteriores, ya hay que pensar en estas nuevas otras alternativas en el tratamiento. Entonces, si ya han probado eso, pueden contactar con un neurólogo y empezar a buscar esas otras alternativas que hay en el tratamiento. Entonces, muy bien. Llevamos 4 puntos. Diagnóstico, identificar la causa del dolor. 3, evitar el abuso de analgésicos. Y 4, el tratamiento neuromodulador. 4 puntos. ¿Listo? 4 puntos. Vamos con el quinto punto. El quinto punto es igual de importante a los anteriores y tiene que ver con el manejo de las comorbilidades que tiene la persona o las complicaciones que tiene la persona a raíz de la migraña. ¿Qué comorbilidades pueden ser usual en una persona con migraña y que no permite que mejore? Por ejemplo, ustedes tienen migrañas desde adolescentes, ya tienen el diagnóstico, han ido a muchos neurólogos, han tomado los tratamientos profilácticos, toman analgésicos, medicamentos específicos del dolor para la migraña, se han puesto inclusive Botox, están tratando hoy con monoclonales y no mejoran. Y tienen migraña. Han descartado otras cosas, se han hecho imágenes cerebrales y no mejora el dolor, sigue el dolor. Es porque deben tener alguna comorbilidad que está impidiendo que mejore. Entonces, ¿cuáles son estas comorbilidades? La número 1, la obesidad. Recuerden que la obesidad genera un proceso inflamatorio en el cuerpo y no permite el efecto a veces de medicamentos, o ese efecto inflamatorio también afecta el cerebro y puede generar dolor. ¿Sí? Ojo, la obesidad. 2, la hipertensión arterial. Hay algunas personas que tienen hipertensión arterial no controlada, unas cifras muy altas, estamos hablando por encima de 180, 110, y eso les genera dolor de cabeza. O a veces tienen hipertensión arterial pero nocturna y los puede despertar el dolor de cabeza. Esa es otra. Obesidad, hipertensión arterial. La otra es la hipertensión endocraniana y es el aumento de la presión dentro del cráneo, que tampoco deja que mejore el dolor en la persona con migraña. Hay muchas personas obesas que tienen hipertensión endocraniana. ¿Cómo se sabe si tengo hipertensión endocraniana? Bueno, hay que buscar un neurólogo, decirle los síntomas, comentarles y quizás necesiten algo que se llama punción lumbar para medir esa presión intracraneal. Eso lo hace un neurólogo. 4, la apnea del sueño.
La apnea del sueño es otra cosa que tampoco deja que mejore la persona con migraña, que no permite que mejore. La apnea del sueño, ¿qué consiste? En que en la noche respiran mal, pasan mucho tiempo sin respirar, hacen periodos donde el cuerpo queda sin respirar por más de 4 segundos y más de 6 veces en una hora, y eso ya empieza a generar síntomas a la persona. Dentro de estos síntomas es dolor de cabeza.